Así, el comercio del vino dálmata entró en crisis y ya no era una fuente económica segura de subsistencia. Para que la desgracia de los isleños fuera mayor, en 1894 la filoxera atacó también las viñas de Brach, y con esto se liquidó la producción del vino local. Luego en Brach se plantará también la vid americana. La cláusula del vino desapareció en 1905, o sea, duró más o menos unos 14 años, cuando Austria firmó un nuevo tratado con Italia, pero esta cláusula ya había arruinado a la mayoría de los pequeños agricultores y ocasionaba un daño catastrófico a la economía de la isla. Después de la Primera Guerra Mundial solo quedaban 1.800 hectáreas de viñas de la isla y anteriormente había 12.000 hectáreas plantadas de viñas. En otro rubro de la economía de la isla está la navegación marítima y el funcionamiento de los estileros. Varias familias de la isla tenían veleros de cabotaje y de alta mar, pero sucedió que la navegación a vapor principió a liquidar estos veleros y la gente quedó cesante, los marineros y los capitanes tuvieron que buscar otras fuentes de trabajo. Otra de las actividades relacionadas con el mar eran los astilleros. En Milán había un famoso astillero que también quedó afectado por esta desaparición de la navegación a vela. Refiriéndome a la gente del interior de la isla, estaba dedicada a la crianza de ovejas y cabras, producía carne, lana, leche y quesos. Pero resulta que se produce una baja de estos precios, eran muy bajos y esta economía tampoco aseguraba la subsistencia de las familias de la isla. En los pueblos a la orilla del mar, la otra actividad era la pesca, que era complementaria a la agrícola. Esta actividad estaba bastante bien asentada por cuanto existían 4 fábricas de conservas en Postira y una en Milnar. Lamentablemente las aguas marinas de Brach no eran ricas en peces, había que ir a Juar o a Vis para tener una pesca adecuada. De esta manera también apareció una incertidumbre en la economía de esta rama de esta rama económica. Los bosques eran otra fuente de ingresos, se producía leña y madera para la construcción, producción de yeso, carbón y uso doméstico. También se exportaba, especialmente a Split. Se sembraban granos en la isla, pero como su producción era muy pequeña, tenía que importar. Sin embargo, en la isla había varios molinos de viento. No sé si alguien de ustedes ha visto algunos restos que hay en Sutivan, hay un resto de un molino de viento. La producción de los bloques de piedra y piezas de cantería era muy apreciada por su calidad. Lamentablemente su volumen era muy pequeño. El animal de uso corriente, acuérdense que estamos antes de la Primera Guerra Mundial, era el asno, o sea el burro y la mula. Entre los animales que criaba cada familia estaba el chancho, para abastecerse de cecinas, jamones, o sea el famoso prosciutto, carne, etcétera, para todo el año.
O sea que podemos ver en esta exposición que la actividad económica está reducida y de muy baja rentabilidad, que no aseguraba el pan familiar y el haber sufrido todas las desgracias mencionadas anteriormente. El saber que sus conocidos que estaban ya en América, con su trabajo alcanzaban un buen nivel, esta circunstancia empujaba hacia la emigración. Ahora me referí un poquito a la situación política de esa época. En la segunda mitad del siglo XIX se produce el despertar político de Dalmacia, orientado a lograr la mayoría de representantes en el Consejo Imperial de Viena. Dalmacia era provincia del Imperio de Austria. En el Estado de Dalmacia tenía su propio parlamento que funcionaba en Zadar, y en las municipalidades, con el propósito de eliminar el italiano como idioma oficial e introducir el idioma croata en la administración de educación pública y lograr la unión con Croacia y Eslovenia como contrapeso a los intentos de germanización y hungarización. En este despertar político aparecieron dos grandes corrientes políticas, las llamadas autonomistas pro-italianos y los anexionistas pro-Croacia. Es curioso que en el inicio de las luchas políticas los dos bandos se enfrentaban en italiano y sus periódicos se escribían y se editaban en el mismo idioma, en italiano. En 1862 se fundó el Partido Nacional pro-Croacia y en 1894 el Partido de Derecho Histórico del Estado croata. Para difundir sus ideas, los nacionales especialmente organizaban salas de lectura en las diferentes partes. En esa época también se difundía el yugoslavismo, promovido por el croata Monseñor Josip Strasmayer, que postulaba agrupar a Eslovenia, Croacia, Eslavonia, Dalmacia y Bosnia-Herzegovina, todos dentro del Imperio de Austria y la monarquía de Hungría, en una sola unidad administrativa con contrapeso a Hungría y a Austria. Y debido a esta lucha política, prácticamente estaba circunscrita a la clase media hacia arriba, la clase media hacia abajo, o sea, hacia los pobladores de nuestra isla. Las repercusiones políticas eran pequeñas. Pero esa lucha al final resultó que a fines del siglo XIX todas las municipalidades de Dalmacia, salvo la de Zadar, estaban en manos de los croatas, y así a medida que lograban la mayoría iban introduciendo el idioma croata en las escuelas públicas, desplazando al italiano. A partir de 1870 los croatas tenían mayoría en el Parlamento de Dalmacia, el que funcionaba en Zadar, y en 1912 Austria proclamó para Dalmacia oficiales los idiomas croata y serbio. Y tenía en el Consejo Imperial que funcionaba en Viena, tenían en 1870 un delegado, un mandatario. En cambio, en el 1907 había 9 mandatos croatas, 2 serbios, y los italianos tenían 0 representación. O sea que la actividad política era bastante eficaz en cuanto a cotesación. Ahora pasemos al cuadro 3 para ver la interrogante que sigue. ¿Por qué emigraron? En el cuadro número 3 se sintetiza, digamos, cuáles eran las causas por qué se emigró. En Dalmacia no había ningún desarrollo durante toda la denominación de la República de Venecia, que era más de 400 años más o menos. Después Dalmacia estuvo bajo el Imperio de Austria un poco más de 100 años, tampoco no hubo ningún desarrollo.
En Dalmacia se sentía la crisis permanente del imperio de Austria que venía desde la época de las guerras napoleónicas, que caía de los precios de los productos agrícolas, el vino, el aceite, la aparición del barco de vapor, liquidación de los veleros y astilleros, la filoxera, otros más sentimentales como servicio militar, político, aventura, que si bien existían en muy pequeñas cantidades, eran contados los emigrantes de carácter político que habían llegado a Chile. Esto era en Dalmacia. En Croacia y Eslavonia, estoy usando la nomenclatura de aquella época, en Croacia y Eslavonia, que estaban en Hungría, en la monarquía húngara, el significante industrialización frente a un aumento demográfico empujaba hacia la emigración. Existía también el aventurismo en una escala absolutamente insignificante. En Chile, ¿por qué venían a Chile? Sintéticamente, debido al auge aurífero en la Tierra del Fuego y las islas y ríos magallánicos. B, el auge salitrero en el norte. Yo agrego algo que no se trata nunca. Hubo una tercera corriente migratoria a Chile que era el centro del país, Valparaíso, Santiago y hacia el sur, y se debía especialmente al auge después de la guerra del Pacífico, el auge que tuvo Santiago, tuvo Valparaíso, y algo muy especial que yo he investigado, que es la zona de las viñas entre San Fernando y Curicó. Hubo una corriente migratoria pequeña de gente de Dalmacia en las plantaciones de las viñas en las regiones de San Fernando Curicó. Eso es en síntesis. Ahora pasemos al cuadro número 4. Podemos ver cuantitativamente cómo en el cuadro 4 podemos ver cuantitativamente cómo se movió, cómo llegó la migración de Brach hacia el mundo, y de esa parte, digamos, cuál es la que correspondía a Chile. En la primera ola de migratoria, que es la que nos interesa, podemos observar que el pic se produce en los años 1900 hasta la entrada, hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial, y a Chile llegan 1050 personas, nada más. Y antes de eso habían llegado 314, y durante la guerra no hay información. O sea que antes de la Primera Guerra, en la primera ola migratoria, a Chile llegaron 1314 personas, 1364 personas en el total. Y el total que llegó en toda esta migración, en todas las olas, es del orden de los 2800 personas. O sea que la inmigración pequeña de la isla de Brach no es tan enorme como en realidad da la impresión, por otras razones, que es mucho más de lo que es. Continuamos. En el cuadro siguiente, el cuadro número 5, se puede ver algo muy interesante, la edad de estos inmigrantes. Nos fijamos, había incluso personas, niños, menores de 16 años, que constituían el 10% prácticamente de los inmigrantes llegados a Chile, inclusive, coincide con eso. Y si nos saltamos al año 35, a la edad 35, vemos que el 95% de esta inmigración eran todos menores de 35 años. O sea que era lo mejor que tenía la isla, la mejor fuerza productiva y reproductiva había emigrado de toda esta zona isleña y la costa del Adriático.